Pues Enrique, muchas gracias por venir a hablar con nosotros esta tarde. La primera cuestión sería si por favor te puedes presentar brevemente, nos cuentas quién eres y qué es lo que haces. Pues soy Enrique Flores, ilustrador, dibujante, artista. Cuando voy de viaje cuando voy a una frontera rara, digo artista, porque siempre caes mejor que si dices periodista o estudiante o cualquier otra cosa, ¿no? Artista es como que... Muy bien. Mira, la primera cuestión es un poco el tema en torno al cual gira todo este proyecto y al que vamos a intentar acercarnos un poquito después de este año de investigación, ¿no? Y de discutir tanto. Pero yo se lo pregunto directamente a todo el mundo. ¿El 15M qué es lo que es? indefinible, ¿no? Estamos tan cerca de lo que está pasando que yo creo que nos falta perspectiva. Nadie que esté cerca del kilómetro cero entiende bien qué es el 15M. Eh, es un estado de ánimo, es una ilusión, es una cosa en la que confluyen intereses divergentes. Decir cosas es un poco raro, ¿no? Eh, no sé, yo creo que falta perspectiva. Está bien hacerlo y que después vengan a explicárnoslo, ¿no? O sea, que tú estás haciendo 15M. Sí, sí, me considero parte. ¿Cómo llegaste al 15M? De manera muy casual, yo hace un año vivía en la Puerta del Sol, eh, y fui a la mani del 15M, pero fui como a tantas otras, ¿no? No llegué a la Puerta del Sol, me incorporé en Cibeles o por ahí y a la altura de Sevilla o por ahí cogí el metro y me fui porque había quedado con unos amigos. Al volver por la noche a casa me encontré con la primera acampada esta, ¿no? Y esto qué raro, tal. Y por allí un amigo, nos pusimos a hablar, tal. Bueno, pero esta gente no va a quedarse aquí. Por supuesto ahí ni una tienda, ni una carpa, ni una colchoneta, lo que ya supimos que era la primera acampada. Bueno, me fui a casa y escuché, bueno, al día siguiente bajé más cosas, escuché el desalojo que fue por la mañana temprano. Y bueno, yo pues bajaba todos los días, ¿no? O sea, para mí era como, claro, yo trabajo en casa. En esa época tenía insomnio, yo tengo temporadas de insomnio. Entonces, en esa época estaba con insomnio y me bajaba por las noches a sol a ver qué había, ¿no? Y a intentar entender un poco qué hacía aquella gente qué pretendía o quiénes eran o no sé. Entonces me sentaba por allí, me quedaba, me ponía en corros. Y lo de la libreta, pues bueno, como yo siempre llevo una libreta conmigo, pues iba apuntando lo que me contaban, haciendo dibujos, todo esto, ¿no? Surgió Si hubiese vivido en la Plaza de Castilla, pues a lo mejor hubiese ido 6 veces a la Puerta del Sol durante ese tiempo. Pero claro, vivir tan cerca, pues me hizo... Claro, no había nada tan emocionante en Madrid en aquel momento, ¿no? Pues yo bajé a diario, ¿no? No falté ningún día y claro, ya al fin hubo un momento en el que después de estar haciendo muchos dibujos y hablando con mucha gente, me lo tomé ya como un reto, ¿no? Dije, aquí hay chicha, esto... Claro, nadie sabía la acampada cuánto tiempo iba a durar. Si lo iban a desalojar al tercer día, al cuarto, al quinto. Entonces, claro, yo iba pues haciendo dibujos y viendo que aquello crecía y que iba cobrando una entidad, ¿no? Una importancia. Y claro, al final pues salieron como 300 o 400 dibujos, tres libretas, pues eso, ¿no? Un come tiempo, ¿no? Muchísimas horas de conversación. Y bueno, sobre todo salió la certeza de que aquello era importante, de que no era una cosa anecdótica, ¿no? Como hubiese podido pasar si aquello se hubiese quedado en 5 días de acampada, ¿no? Y por curiosidad, porque curiosamente mi participación en el 15M, o bueno, no sé si comparable con la tuya, pero yo también esos primeros días, yo no he participado en ninguna comisión ni en ninguna estructura oficial Mm, de Acampada Sol, pero yo creo que ya estaba haciendo 15M por entonces, mm. en mi labor como de informar desde Twitter. Tú haciendo esos dibujos también estabas haciendo 15M, supongo, ¿no? Aunque no... Sí, sin duda. A mí me pareció muy importante. O sea, yo vi muy claro que eso había que difundirlo. Eh, y igual que tú, no participé en ninguna comisión ni en ningún nada. Yo no tenía ninguna relación personal con absolutamente ninguna de las personas que estaban allí, ¿no? Conocía amigos, pero siempre eran amigos que venían de visita, que entraban allí a sol a ver qué era aquello, tal. Ahí me cruzaba con gente. Pero de los que yo veía de puertas para adentro, yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces me pareció importante documentar eso y darlo a conocer, ¿no? Porque vi que fotos, claro, yo siempre llevo una cámara conmigo también, pero fotos siempre hay, das otra visión, ¿no? Con la foto, ¿no? Parece que es una visión objetiva. Yo estuve allí y vi esto a través del objetivo de mi cámara. En mi caso, el dibujo, el cuaderno no engaña. Desde el primer momento estás diciendo que eso es subjetivo, se ve el temblor de la mano. Y
y me pareció que era una buena manera de contar lo que yo veía, ¿no? Lo que yo veía. Para mucha gente que estaba fuera de Madrid, amigos que me decían, oye, ¿tú qué vives ahí en Sol? ¿Qué está pasando? Cuéntame, porque no me queda claro. Recuerda que ahí al principio pues, no salía en la tele, era un poco una maraña de informaciones contradictorias y claro, la gente pues se fía del prescriptor al final, ¿no? Y yo en ese momento lo fui para mucha gente. Yo ya ahí tenía un blog, tengo un blog desde hace 8 o 9 años, muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, con visitas por mi trayectoria profesional, pero empecé a colgar las cosas de, bueno, pues estos son mis cuadernos de lo que estoy viendo en Sol, ¿no? Y eso atrajo otro tipo de gente que no estaba interesada en ver mis dibujos, sino en saber qué estaba pasando en Sol, ¿no? Y bueno, le dio una cierta difusión, hubo picos de muchísimas visitas en el blog. Una cosa muy interesante de tu trabajo frente a la fotografía es que tú muchas veces tus dibujos los complementas pues con unos bocadillos de lo que dice la gente, ¿no? Con lo cual aportaba una información muy interesante que no hay en las fotos, ¿no? Entonces, bueno, esa información extra para mí ha sido súper útil también, el poder ver esas cosas. Es un lenguaje diferente, muy no considerado arte, lo que yo hago tampoco es historieta, bueno, es un territorio intermedio, para mí son mis diarios, o sea, la razón de ser de mis cuadernos es que tengo muy mala memoria y ahí apunto lo que me va pasando, con quién hablo, qué presupuesto doy para un trabajo, con quién he quedado a cenar, a qué hora, todo eso, ¿no? Entonces, claro, el cuaderno es un lenguaje, tiene un lenguaje propio y es este que tú dices, por ejemplo, ¿no? Que estás dando banda sonora, apuntando las conversaciones que no tienen por qué ser la que está diciendo la persona a la que estás dibujando, sino la que te cuenta el tío que tienes al lado, o lo que tú piensas en ese momento, ¿no? Es completamente subjetivo, ¿no? El dibujo es subjetivo, y después tiene una ventaja frente al cine o al audiovisual, y es que permite una lectura muy rápida. Cuando tú pones un trozo de grabación de 10 minutos, obligas a la persona que lo está viendo a que esté 10 minutos mirando la pantalla. Aquí esto permite lecturas diagonales y selectivas, ¿no? Entonces, coge un poco del lenguaje del cine, coge un poco del lenguaje de la fotografía, pero es otra cosa. Siguiendo un poco con ese tema, ya que hemos entrado, ¿no?, en tu actividad, desde que se desmontó Acampada Sol, que estuvimos 4 semanas, creo, ¿no?, en la plaza, has seguido tú dibujando todo lo que ha pasado, ¿no? En especial quizá también la asamblea de tu barrio, ¿no? Y actividades por el... Cuéntanos un poco toda tu tarea, ¿no? Sí, pues bueno, cuando terminó Sol, yo ya te digo, había hecho unos pues 300 dibujos o por ahí, y me pareció que aquello seguía, que yo no se desmontaba eso de nos trasladamos a tu cabeza, ¿no? Aquello seguía y seguía habiendo desahucios y seguía habiendo un montón de cosas, y claro, eso había que seguir documentándolo, ¿no? Justo yo ahí me mudé de la Puerta del Sol y me fui a vivir a Lavapiés, con lo cual, pues de nuevo, vuelta al centro del huracán, porque Lavapiés es un barrio muy activo, donde pasan muchísimas cosas, y sales a la calle y te encuentras las cosas. Por ejemplo, el día del verano pasado que los vecinos echaron a la policía, pues yo iba por la calle, salía de casa para tomarme un café o una cerveza y me encuentro con la calle Valencia con 300 vecinos empujando hacia atrás a la policía, ¿no? Entonces, claro, yo me echo a un lado tal y hago el dibujo de eso. A veces dibujar me impide aplaudir, gritar consignas, o sea, yo me veo ahí como un informador muchas veces, ¿no? Tengo que tomar una distancia, yo no estoy en primera fila enfrente del policía, para hacer el dibujo me tengo que echar para atrás, ¿no? Y por supuesto, cuando hay carreras, cargas, tal, ahí no dibujas, porque dibujar te lleva un tiempo, ¿no? En ese sentido, las asambleas son una bendición, porque la gente está quietecita, calladita y habla, ¿no? Qué interesante, o sea, tú eres el que disfruta en nuestras famosas asambleas coñazo. Bien, sí, me gustan las asambleas, aprendo mucho, o sea, ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que el 15M es una universidad, ¿no? Pues yo este último año he aprendido, ayer sin ir más lejos estuve en Tabacalera en unas charlas sobre vivienda, ¿no? Yo hace un año, o año y medio, ni se me ocurre meterme en una charla sobre vivienda, ¿no? Sobre el proceso histórico de por qué estamos donde estamos, ¿no? Desde el final de la Guerra Civil. Y ayer me voy a eso, tomo nota y tomar notas, en mi caso, bueno, yo eso lo descubrí ya cuando iba al colegio o al instituto, tomar apuntes me ayudaba a fijar la memoria, ¿no? Entonces sí, sin duda. En Acampada Sol, en la segunda semana creo, estuvimos hablando del famoso consenso de mínimos, que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Pero en ese espíritu yo te pediría que tú pensaras en tu consenso de mínimos, en el sentido que nos dijeras a ti qué te parece que sería importante cambiar en esta sociedad, y también que identificaras lo que te parecería más importante y más urgente. ¿Qué es lo que cambiarías tú ya si pudieras? ¿Qué te parece lo más urgente? ¿Qué habría que cambiar? Es un poco a traición esta pregunta, porque son cosas de... Esto se avisa, yo me lo traigo escrito de casa y digo, pues tal y cual, ¿no? Piensa que tuvieras el poder.
Bueno, lo de los desahucios me parece sangrante. O sea, yo creo que mañana mismo aprobaría una ley de dación en pago, ¿no? Eso me parece sangrante. Igual que me pareció en las primeras elecciones que ganó sangrante, que ganó Zapatero, un gesto de agradecer que al día siguiente sacase los soldados de Irak, ¿no? Me parecía que eso eran cosas de sentido común, ¿no? Que por ahí no se podía seguir. Más a largo plazo, pues yo creo que lo de los políticos corruptos clama al cielo, ¿no? A esa gente hay que sacarla de la vida política. No puede ser que tengamos tipos corruptos que estén tomando decisiones que nos afectan a todos, ¿no? Eso, pero claro, es al final es un acuerdo entre partidos al que deberían llegar, ¿no? Hay un acuerdo que no cumplen, ¿no? Pues eso más a largo plazo me parecería interesante, ¿no? Lo de la reforma de la ley electoral, por ejemplo, me parece secundario, ¿no? No creo que ese sea uno de los problemas fundamentales. O sea, hay muchas cosas de las que se habla, el famoso consenso de mínimo o los 5 puntos, ¿qué quiere el 15M, ¿no? Sobre eso se ha hablado mucho y claro, pues no conseguimos ponernos de acuerdo, ¿no? Ahí seguimos, ahí seguimos. Vamos, tenemos tiempo. O sea, bueno, llevamos solo un año, ¿no? Claro, sí que estamos recién nacidos, joder. Sí. Que... Yo opino igual, yo me tomo tiempo para esto, de verdad. Sí. Para una vez que estoy haciendo algo interesante en mi vida, vamos a hacerlo bien. Sí. A ti, perdón. ¿A ti qué te parece que ha hecho mal el 15M? Pues creo que a pesar de decir muchísimas veces que somos un movimiento inclusivo, no hemos sido capaces de serlo. Se ha marginado a mucha gente que estaría cómoda en un movimiento de oposición al sistema de falsa democracia en la que vivimos y que por lo que sea han ido saliendo. Por ejemplo, gente que yo veía los primeros días en Sol, que han ido desapareciendo. Lectores de La Razón, entre ellos. Cristianos, entre ellos. Gente que no se identifica, que no está cómoda en una manifestación con una bandera de la República, ni con una foto del Che Guevara. Que yo tengo mi opinión sobre la bandera de la República, la foto del Che Guevara y la Iglesia Católica, pero me gustaría que este movimiento fuese lo que pretende ser, que es el del 99%. Y ahora mismo creo que ha sido un error y no lo somos. ¿Qué es lo mejor que has vivido desde el 15 de mayo y qué es lo peor? Tú, Enrique, persona. Bueno, pues yo me he politizado mucho. Antes no era un sujeto político, iba a votar. Creo que nunca me has tenido desde que tengo derecho a voto, pero ahí terminaba mi implicación política, a pesar de que yo ya tengo edad para haber vivido el movimiento de los insumisos, todo esto, ¿no? Yo en su momento objeté, pero ahí se quedó la protesta, ¿no? Hice prestación social. Entonces me he politizado y creo que eso es bueno. Lo peor ha sido la inestabilidad que me ha provocado el despertar político, ¿no? Porque hay un momento en el que tú confías en los políticos y la policía, o con cierto resquemor, ¿no? Pero dices, bueno, vivimos en un estado civilizado que va progresando, donde están cubiertas las necesidades básicas, o no del todo, pero hay que luchar para intentar. O sea, yo era un poco naif en ese sentido, ¿no? Y claro, este último año pues he visto unos ejemplos tan sangrantes de, por ejemplo, brutalidad policial, que yo ahora ya no puedo mirar a la policía como la miraba hace un año. Lo siento mucho y me apena decirlo porque a mí me gusta. O sea, yo creo que la policía y el ejército son necesarios. Porque alguien tiene que dedicarse a detener a los pedófilos, por ejemplo, ¿no? A desmantelar redes de... Pues todo este tipo este tipo de cosas me parece lógico que lo hagan. Pero claro, lo que no puedo permitir, lo que no puedo mirar con buenos ojos es que haya macarras con uniforme con permiso para matar, ¿no? Eso es intolerable, ¿no? Ellos y los políticos que los amparan, ¿no? Y claro, yo eso antes pues nunca me había topado con esa realidad. Ahora ya te van diciendo, sí, hombre, tú es que eres tonto, porque esto es lo mismo que pasaba hace 5 años. Pues sí, señores, yo era tonto, ¿no? Qué interesante, le has contado muy parecido a como cuento yo esto, porque es una experiencia muy parecida y la palabra que uso yo es pena. A mí todo esto me ha causado muchas sensaciones, descubrir esta realidad, pero mucha es pena. Y me siento tonto, efectivamente, me siento tonto. Y una cosa muy tópica quizá, pero que me ha pasado, es que de repente he empezado a comprender, por ejemplo, cómo tienen que haber vivido la gente en el País Vasco. ¿No? Lo he pensado mucho, ¿no? Todos estos años, ¿no? Con todas estas arbitrariedades, ¿no? Y lo hemos vivido hace pocos días, al lado de tu casa, ¿no? Sí, sí, allí, sí. O sea... Yo tengo un amigo en el País Vasco, un tipo normal y corriente, conservador más bien, incluso,
de mi edad, y este me contaba hace muchos años, ¿no? Pues me pararon en un control de la carretera y me pusieron una pistola en la boca. Y yo ahí recuerdo que pensé, este tío es un exagerado. ¿Y qué coño? No. Ahora dices, claro. Vale. Vale, y ahora aquí te voy a pedir que nos describas un momento que te haya parecido a ti especialmente emocionante. Y te voy a pedir que sea un momento que tú hayas dibujado y te voy a pedir que nos describas ese dibujo. Después vamos a enseñarlo. Entonces descríbenos cómo viste ese momento, qué te pareció y cómo fue. ¿Podría sacar la chuleta? Claro, tómatelo. Es que he traído algunos de los cuadernos que hice en aquella época, porque sí había, o sea, hay algunos momentos emocionantes, pero pues el que se me viene a la cabeza no está dibujado. Lo cuento igual, pero pues no sé, no... Claro, hay muchas cosas que se escapan, ¿no? No son oportunas, hay cosas que se... Vale, cuéntanos. Yo no dibujo de memoria después, ¿no? Entonces, pues yo me quedé muy tocado, fue una noche muy emocionante, la segunda, la tercera, muy al principio de la acampada, ¿no? Y se había hecho de día. Había un momento muy bonito ahí, ¿no? Yo pues bajaba a las 9 de la tarde, de la noche, y me volvía a casa a las 10 de la mañana, ya se había hecho de día, ¿no? Y antes de que llegasen los fotógrafos a buscar la luz esta que entra por la calle Alcalá, estaba la gente ahí, pues muy ese momento donde se cometen los crímenes, ¿no? Bueno, pues ahí me encontré a un señor sentado en la plaza, él solo, en un banco, en una silla, un señor mayor, y como un poco desorientado, ¿no? Y me acerqué, ¿necesita usted algo? Tal. Entonces me enseña, sin decir así nada, y muy emocionado, abre la cartera y me enseña un recibo de banco, una cosa esta de cajero, ¿no? Entonces dice, bueno, es un señor de 80 años, ¿no? Me dice, es que mira, es que es la primera vez en mi vida que estoy en números rojos. No tengo nada de dinero en el banco. Es que esto no me había pasado nunca y no sé qué hacer. Y él no estaba en Sol a las 7 de la mañana para protestar por nada. Estaba desorientado, no sabía qué hacer y le pareció que ese era un sitio donde le podían dar calorcito, ¿no? Claro, yo hoy no me iba a poner a dibujar, ¿no? Pero me emocionó mucho porque vi que eso también era 15M, ¿no? Esa sensación de indefensión que no está articulada, eso tan bonito que vimos todos en Sol de, joder, no estoy solo, ¿no? O sea, este cabreo que yo tenía, este reconcome de levantarme por las mañanas enfadado, resulta que había más gente que también lo tenía, ¿no? Y este señor fue allí buscando el calorcito que fuimos buscando todos al final, ¿no? Sí, que además es una cosa que yo creo que se ha trasladado a las asambleas de barrio, ¿no? Como ese lugar donde tú vas y tienes tus vecinos que te cuidan, joder. Ese redescubrir al vecino en la ciudad. Para mí esto ha cambiado la experiencia de la ciudad de Madrid. Totalmente, Sí, ¿no? sin duda, sí. Bueno, yo, fíjate, ni te cuento la cantidad de gente que he conocido el último año, ¿no? Muchos se me olvidan los nombres, me quedo con la cara, pero no, bueno, mi memoria, ¿no? Pero yo voy por la calle en Lavapiés ahora, llevo viviendo allí un año y, bueno, en el trayecto este de Lavapiés aquí a Sol, pues saludo a 10 personas y me paro a hablar de esas con 2, ¿no? Entonces, ese armar barrio yo creo que no es la menos importante de las cosas que hemos ido consiguiendo, ¿no? Estoy mirando por aquí la chuleta por si... Bueno, yo creo que como momento emocionante nos vale. Nada más es muy interesante porque representa muy bien también lo que era Acampada Sol como una especie de santuario, ¿no? De un sitio que tú ibas, también se convirtió un poco de sitio donde venía todo el mundo a protestar, que tenía que protestar por todo. Yo me acuerdo que teníamos también una señora que decía que los extraterrestres le habían puesto un chip. Y los típicos casos de los errores médicos y no sé, venía todo el mundo porque todo el mundo te hacía caso. Me acuerdo también de observar mucho como era un sitio donde lo típico de la gente que te daba los folletos y los papeles, nadie tiraba un papel al suelo. Todo el mundo miraba a la persona, le decía gracias y el papel lo doblabas y te lo guardabas. O sea, era un sitio de una calidez, de una atención a la persona, de verdad. Sí. Si hubiéramos logrado expandir esa calidez humana... Sí, sí. Y de escuchar a la gente, que pues antes de Sol, en un bar, yo soy impaciente. Y si alguien me está contando una cosa de una manera rollo, lenta, sin interés, tal, le corto, intento... Y aquí la gente, bueno, yo me he tragado, yo y todos, ¿no? Hemos estado sentados escuchando a gente que nos está contando unos rollos patateros, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la gracia, ¿no?
Eso, incluso el interlocutar con gente distinta a ti, ¿no? El tener la paciencia de escuchar, el admitir el disenso también, ¿no? El escuchar posiciones contrarias a la tuya. Sí, para mí ha sido, efectivamente, es esa experiencia, ¿no? De intercambiar opiniones con gente tan distinta a ti. No sé, sí. Ha sido una escuela, es lo que tú dices, una escuela de aprender cosas, ¿no? Un ritmo acojonante. Sí, sí. De todo lo que ha pasado en torno al 15M, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Pues darse cuenta de que es un proceso que acaba de empezar. Somos herederos de mucha lucha anterior, de acuerdo, pero eso de vamos despacio porque vamos lejos, yo creo que todo el mundo sea consciente de eso me parece importante. Tener la seguridad de que esto es una cosa a muy largo plazo, ¿no? Entonces, me parece que eso ha calado bastante. Es verdad que siempre sale una persona un poco más exaltada o con más prisa, pero la gente es consciente de que esto es un proceso lento. Entonces, me parece importante que se haya asumido eso, ¿no? Yo ya digo, soy de esa teoría, además siempre lo cuento. El otro día se lo contaba a los políticos que entrevistamos, ¿no? Que nosotros tenemos una gran suerte y es que no tenemos que ser reelegidos dentro de 4 años y que vemos esto, yo lo veo como una tarea generacional, fíjate. Y me siento súper cómodo, no tengo ninguna prisa, vamos a hacer las cosas bien, vamos a aprender primero, vamos a ponernos de acuerdo en todas nuestras diferencias y para adelante, ¿no? Claro, es verdad que todos son son posiciones con muchas contradicciones, ¿no? Porque es verdad que yo me puedo tomar mi lucha una cosa, un proyecto vital, pero el que no llega a fin de mes, no, ese tiene prisa. Al que van a echar de su casa, lo que quiere es que la dación en pago la pongan mañana, no dentro de 4 años, ¿no? Claro, también estamos apagando fuegos. Hay una serie de emergencias, como el caso de los desahucios, que efectivamente estamos ahora mismo atendiendo una serie de problemas puntuales que la verdad que son muchísimos y de hecho nos tienen parados, ¿no? Quizás, ¿no? Hay mucha parte de reflexión que no podemos hacer porque estamos ahí. Sí, porque es verdad que el 15M es un movimiento de construcción, de proponer cosas, y nos hacen perder mucho tiempo en defendernos y en protestar por cosas. Y eso es tiempo que se pierde, ¿no? Pero bueno, es que no puedes hacer una cosa así y la otra no, ¿no? No puedes no salir a parar un desahucio, por ejemplo, ¿no? Joder, a mí me pasa, la verdad. Estoy en mi casa y cuando me doy cuenta estoy por ahí yéndome a San Blas. En fin, tú como relator, dibujante, periodista, artista, titiritero, ¿qué te parece el papel de los medios? ¿Cómo te parecen cómo han contado el 15M durante este año? Los medios de comunicación. No sabría decirte mucho porque yo hace muchos años decidí no tener tele, con lo cual todo lo que sea televisión, de lo que sea televisión no te puedo hablar porque no la he visto. Periódicos compro uno de vez en cuando, con lo cual tampoco te puedo decir ABC, Razón, tal. La radio no la escucho, o sea, yo al final me informo por internet, ¿no? Sí. Utilizo mis prescriptores, hay gente de la que me fío que dice, mira, léete este artículo o mírate aquello. Soy poco de informarme con urgencia. Me da igual el avión que se ha estrellado esta mañana, no quiero saber cuántos muertos ni cuántos... Sin embargo, sí me gusta leer artículos de 12 páginas sobre un tema, ¿no? Porque creo que sobre eso ya ha habido una reflexión, creo más en el informarme más que en el consumir noticias, ¿no? Otra cosa es que a veces pueda hacerlo o no. Bueno, pues me quité la tele, no escucho la radio, las tertulias, todo esto me llenaban la cabeza de ruido. Y el periódico ya te digo, ¿no? Entonces... No te sabría hablar de medios. Mi sensación es la que tenemos todos, ¿no? De que han construido una narración parcial, muy incompleta y con muchas lagunas, ¿no? Que afortunadamente gente de fuera, gente que no pertenece a los medios tradicionales, se ha ido ocupando de rellenar, ¿no? Entonces creo que la persona que dentro de 10 años quiera estudiar el 15M no va a ir a la hemeroteca. Lo siento por ellos, pero algo no han hecho bien en su trabajo, ¿no? No van a acudir a ellos como fuente de información y se va a alimentar de blogs, libros que se van escribiendo, YouTubes, etcétera, ¿no? Vale, vamos a ir acabando. Tú participas bastante activamente en la asamblea del barrio de Lavapiés. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es la asamblea. Y primero te pediría, por favor, que nos describas, imagínate que se lo estás contando a alguien que nunca está en una asamblea. Entonces cuéntanos un poco cómo es, qué tipo de gente va, cómo funciona, cómo reunís, qué tipo de cosas hacéis, cómo se decide. Cuéntanos cómo es una asamblea primero.
Bueno, pues una asamblea se hace un día por semana, sirve para verse las caras y mantener un poco vivo el espíritu del barrio, pero también para tomar decisiones ejecutivas, de hay que ir a este desahucio, hay que hacer este tipo de cosas, ¿no? La de Lavapiés se reúne unas 40 personas aproximadamente, todos los sábados por la mañana, sábados por la tarde, depende, cada vez se va haciendo de una manera. Hay grupos de interés enfrentados entre ellos, hay pandillas, pero muchas veces no se percibe claramente quiénes son parte de esas pandillas, porque bueno, parece que hay una idea generalizada de vamos a llevarnos bien, vamos a no pelear entre nosotros y yo no estoy de acuerdo con eso que estás proponiendo tú, pero no me voy a oponer a que se haga o a que... hace poco vino una amiga de Logroño, nunca había estado en una asamblea en Madrid, se vino conmigo la de Lavapiés y salió flipada, porque es periodista, trabaja en publicidad, y me decía, es que claro, es una reunión muy práctica, aquí no se pierde el tiempo, no son reuniones de bobadas de estas interminables de agencia de publicidad, son muy... Y yo dije, no jodas, pero si llevamos 3 horas aquí hablando de financiación, ¿no? Esto... Ella estaba encantada, ¿no? Salió... Claro, cuando estás dentro eres muy crítico. Alguien que venga de fuera yo creo que se enamora, ¿no? Hay gente muy lista, capaz de articular muy bien sus discursos y, bueno, yo voy muchas veces a aprender, ¿no? En el caso de la de Lavapiés, es verdad que a la asamblea vienen, eso ya te digo, unas 40 personas, pero los grupos de trabajo son varios, muy, muy activos y funcionan muy bien. Lavapiés ya sabéis que es un barrio pues con sus características, hay mucha población de fuera, entonces hay un grupo de trabajo de migración que se llama Migrapiés, que son los que se ocupan, por ejemplo, de denunciar las redadas racistas, que tantas veces nos dicen que no se hacen, pero que se hacen. Y están muy expuestos, por tanto, a malos tratos de la policía, multas indiscriminadas, etcétera, ¿no? Entonces este es un grupo especial al que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Otro grupo de vivienda, hay otro grupo legal, hay un grupo de financiación. Bueno, está bastante bien organizado. Le veo peros. Por ejemplo, la franja de edad es muy, muy joven. No vienen ancianos del barrio, no vienen señoras del barrio a contarnos sus cosas, porque desde fuera, por lo que sea, no irradiamos el espíritu inclusivo este del que te hablaba antes, ¿no? Oiga, señora, véngase usted, siéntese con nosotros y cuéntenos sus penas. La gente se acochina, piensan que es un grupo de amigos, que van a molestar. Entonces, incluso cuando se hacen en un sitio así muy abierto, tipo la Plaza de Lavapiés, la gente pasa, se queda un ratito, pero se queda 30 segundos y sigue andando, ¿no? Ese es un fallo. Que estuviese muy abierto al barrio y nos viniesen a contar sus problemas, le quitaría agilidad. No se podrían discutir cosas rápido de si se va a hacer esta acción o la otra. Pero bueno, una cosa por la otra, ¿no? Yo preferiría que fuese más abierto, más heterogéneo, con más asistencia, ¿no? Bueno, ahí se está trabajando. Nosotros en los Austrias hace poco hicimos una especie de reunión con todo tipo de asociaciones del barrio, desde ABECLA y las asociaciones de vecinos hasta, por ejemplo, también los comedores que había y asociaciones cristianas y tal, y era simplemente para ponernos todos de acuerdo. Todos tenemos la misma meta, entrecomillada y general, de que queremos un barrio mejor para vivir todos, y vamos a trabajar juntos, ¿no? Nos ponemos unas metas muy generales, buscamos metas, no sé, poco a poco, Sí, ¿no? sí, consenso de mínimos. Consenso mínimo, efectivamente. En Lavapiés sería necesario. Y eso que hiciste aquí en Austria funcionó muy bien y allí yo creo que sería una cosa muy interesante para hacer, ¿no? Y también trabajar entre barrios, ¿no? Que bueno, que eso también va bien. Por lo menos aquí en el centro sí estamos en contacto, ¿no? Y Sí. hacemos cosas, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a acabar. ¿Qué futuro te parece a ti que tiene el movimiento 15M? O sea, ¿qué va a ser de nosotros? Pues nada, yo creo que perderemos la guerra esta, ¿no? Si esto es una guerra, yo creo que perderemos. ¿Qué me dices? Sí, yo soy muy pesimista. Pues voy a borrar esta cinta inmediatamente. Es que no es yo, bueno, lo contesto, yo No, no lo digo para dar ánimo a la audiencia, ¿no? Es verdad que hay mucha gente muy que a la que le gustan las arengas y juntos podemos, si se puede, si se que puede. eras muy naif. Yo es que sigo siendo muy naif, pero déjame un poco más, venga. Pues, bueno, no sé. No, dime en serio, perdona, que te haya interrumpido. Sí, yo también seguramente lo he dicho de una manera muy paradójica, ¿no? Perderemos. Sí, creo que sí, merece la pena luchar, aun sabiendo que a la larga triunfa el mal y triunfa el capital, ¿no? Y estamos ahora muchísimo peor que el 15 de mayo del año pasado, ¿no?
pues yo tengo el pálpito de que el 15 de mayo del 2013 estaremos mucho peor que el 15 de mayo del 2012. Es posible que si no luchásemos el cambio fuese todavía peor. El deterioro de la vida política en España, política y económica, fuese más rápido. Y somos una mínima resistencia, pero creo que somos una mínima resistencia. Ajá. Que hay que ejercer, pero yo no soy muy optimista, ¿no? O sea que al final esto quizá quedará como otro intento más en la historia de, ¿no? Y poco más, ¿no? Sí, rollo comunidades, Comuna de París, Aragón, etcétera, sí. Bueno, pues yo intentaré que no. Yo intentaré que no. Así somos los niños. Así somos los niños. Yo también pondré fuerza para que no sea así, pero... Sí, sí. Muy bien. Pues por nuestra parte estamos. Si tienes algo que añadir o quieres contarnos algo, quieres formular o pues tu momento. No, habré dicho alguna tontada y ahora no sé, no tendría que ver la cinta y decir, no, esto vamos a borrarlo. No. Pues sí, me gustaría añadir que cualquier discurso sobre esto es siempre muy sesgado, muy parcial, muy hecho desde las tripas. A mí me falta sentarme y reflexionar, no me da tiempo, o sea, yo estoy todos los días en cosas de estas, entonces no he tenido tiempo de tomarme, de coger perspectiva. Cuando sea mayor y escriba mis memorias, pero es que ahora no me da tiempo a sentarme y pensar sobre lo que está pasando. Entonces todo sale de dentro, todo se te va la fuerza por la garganta y todos son de sentimientos a flor de piel, ¿no? Es muy bonito que sea así, poco práctico, pero bueno, es que es lo que hay, ¿no? Y creo que estamos así todos, ¿no? Que no nos da tiempo todavía a ser cerebrales. Estamos recién nacidos. Muy bien. Pues nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por pasar la tarde con nosotros. A ti. Y nos veremos en las calles próximamente. Sin duda. Gracias.